La mesa judía, el kashrut con pruebas científicas. Leyes de Hamotzi. Cuidados especiales para la recitación de la bendición Hamotzi. Cuando una persona se dispone a recitar la bendición por el pan, es correcto que lo tome con su mano derecha, pues de esta forma habrá de bendecir con concentración y respeto. Respecto del pan, existe una regla especial según la cual, en virtud de su singular importancia, es bueno sostenerlo con ambas manos y los 10 dedos, aludiendo así a los 10 preceptos involucrados en su elaboración. Quien tiene la intención de ingerir dos tipos diferentes de pan, es bueno que recite la bendición por el más importante. Este es el orden jerárquico. El pan de trigo antecede al pan de cebada, porque el trigo es nombrado antes en el versículo que se refiere a las 7 especies y además su sabor es mejor. Quien desee comer de un pequeño panecillo entero y de un pan grande que ya se comenzó a rebanar, es mejor recitar la bendición sobre el panecillo por estar completo, pues el pan entero es preferible al tamaño del pan. Para quien desee comer pan de harina integral y pan blanco, cabe recordar aquí que en el pasado se indicaba comer del segundo, pues se le consideraba de superior calidad. Empero, en la actualidad muchas personas consideran que el pan integral es mejor. Por lo tanto, quien prefiere el pan integral debe recitar sobre éste la bendición por el pan, y quien no tiene una preferencia clara por uno de los dos tipos, que recite la bendición sobre el pan blanco. Quien tiene delante suyo dos panes de igual valor y uno es más grande que el otro, es mejor recitar la bendición sobre el más grande por ser más importante. La bendición de Hamotzi por el pan incluye a todos los alimentos y bebidas que suelen consumirse durante la comida, y aunque ésta dure largas horas, la bendición inicial sigue vigente para todo cuanto se ingiera. El corte del pan y la prohibición de interrumpir entre el recitado de la bendición y la ingestión. Dado que el pan completo es más respetable, corresponde recitar la bendición sobre éste mientras se mantiene entero. Sin embargo, por otra parte, corresponde que se coma inmediatamente después de haber recitado la bendición, y si ésta se lleva a cabo sobre un pan entero, deberemos demorarnos con su rebanado, generando un espacio de tiempo entre que bendecimos y comemos. Por lo tanto, nuestros sabios indicaron que se comience a cortar el pan antes de recitar la bendición y sin llegar hasta el final de la rebanada, de tal modo que si se toma el trozo cortado, ésta se mantenga aún suficientemente unida al resto de la hogaza y así se pueda sostener la totalidad del pan. En un caso así, el pan todavía se considera entero e inmediatamente después de recitada la bendición, se podrá concluir el trozado y saborearlo. En Shabbat no se comenzará a cortar la jalá antes de recitar la bendición, pues en ese día es especialmente preceptivo bendecir sobre dos panes enteros y en caso de comenzar a cortar, la jalá ya no se mantendrá completa. Inmediatamente después de recitada la bendición, se debe ingerir el pan. En caso de haber hablado, aunque tan solo sea una palabra entre la bendición y la ingestión, se perdió la bendición por tratarse de una interrupción y debe volver a bendecir para poder comer. En caso de haber hablado después de que introdujo el pan en la boca, no se habrá de volver a recitar Hamotzi. Quien entre el recitado de la bendición y la ingestión del pan habla de algo referente a la comida, por ejemplo, si recitó la bendición y acto seguido pidió que le traigan sal o un cuchillo, o que le traigan pan al invitado, si bien actuó de un modo reñido con la norma, dado que sus palabras estaban vinculadas a la comida, no se le considera una interrupción que se interpone entre la bendición y la ingestión, por lo que no es necesario volver a bendecir. Es bueno comer el equivalente a un kasai de pan, unos 29 gramos, de manera ininterrumpida e inmediatamente después de recitada la bendición, a los efectos de darle importancia a la misma. Sin embargo, en caso de necesidad, se puede hablar enseguida después de haber tragado algo de pan. ¿Cuándo resulta conveniente que un comensal recite la bendición de Hamotzi por todos sus compañeros?
Dos personas que se sientan a comer pan y se pusieron de acuerdo en comer juntos, es conveniente que uno de ellos recite la bendición por el pan en voz alta y por intermedio de éste haga cumplir también a su compañero con su deber, ya que una bendición que se recita para dos personas es más notable o importante que cuando se recita para una sola. Dado que quien escuche el recitado de la bendición cumple de esta manera con su deber, tendrá prohibido hablar hasta que coma, ya que eso se consideraría interrupción. Empero, si cada uno come por separado y no se esperan el uno al otro, cada cual debe recitar su propia bendición. En el caso de una comida multitudinaria, si bien todos se reunieron para comer juntos, es preferible que en cada mesa un comensal recite la bendición de Hamotzi por sus compañeros que abluyeron las manos junto a él, pues de esperarse a que todos laven sus manos, se podría generar una demora excesiva entre la ablución y el recitado de la bendición. ¿Es necesario agregar sal al pan? En el pasado se acostumbraba a hornear el pan sin sal y al momento de sentarse a comer ésta se agregaba, o, en su defecto, se lo untaba con ensalada o cualquier otro tipo de alimento. Por ello nuestros sabios de bendita memoria indicaron que tras el recitado de Hamotzi corresponde ingerir el pan del modo más excelso posible, para así enfatizar la alabanza implícita en la bendición. Por ello se acostumbró a aderezar el pan ingerido con sal u otro alimento que realce su sabor. En esos días, quien deseaba comer el pan tal como estaba, sin agregados, no debía adicionar sal. En la actualidad, el pan que solemos comer viene ya con sal y otros condimentos incluidos, por lo que se le considera importante o de alta gama, y según la norma, se puede recitar sobre esta bendición de Hamotzi sin necesidad de agregar aderezo alguno. Sin embargo, muchos acostumbran cumplir el precepto con especial excelencia y aderezan el pan con sal o alguna ensalada a los efectos de que la ingestión posterior al recitado de la bendición se lleve a cabo del modo más excelso posible. Hay quienes acostumbran agregar sal al pan guiándose por enseñanzas místicas. Esto se debe a que el pan alude a la cualidad del Gesed o generosidad, pues por su intermedio el ser humano se nutre y por lo tanto vive, mientras que la sal alude o insinúa el din o el duro rigor, cualidad a la que cuando se le entrega el dominio del mundo, éste se ve destruido. Al aderezar el pan con sal, sublimamos o corregimos el poder destructor de ella al transformarla en secundaria respecto del pan, sumándose así al Gesed, que nutre al mundo y entonces, en lugar de ser perjudicial, resulta útil. Se acostumbra poner énfasis en esta práctica en Shabbat y en días festivos. Quien entre el recitado de la bendición y la ingestión del pan habla de algo referente a la comida, por ejemplo, si recitó la bendición y acto seguido pidió que le traigan sal o un cuchillo, o que le traigan pan al invitado, si bien actuó de un modo reñido con la norma, dado que sus palabras estaban vinculadas a la comida, no se le considera una interrupción que se interpone entre la bendición y la ingestión, por lo que no es necesario volver a bendecir. Es bueno comer el equivalente a un kasai de pan, unos 29 gramos, de manera ininterrumpida e inmediatamente después de recitada la bendición, a los efectos de darle importancia a la misma. Sin embargo, en caso de necesidad, se puede hablar enseguida después de haber tragado algo de pan. ¿Cuándo resulta conveniente que un comensal recite la bendición de Hamotzi por todos sus compañeros? Dos personas que se sientan a comer pan y se pusieron de acuerdo en comer juntos, es conveniente que uno de ellos recite la bendición por el pan en voz alta y por intermedio de éste haga cumplir también a su compañero con su deber, ya que una bendición que se recita para dos personas es más notable o importante que cuando se recita para una sola. Dado que quien escuche el recitado de la bendición
cumple de esta manera con su deber, tendrá prohibido hablar hasta que coma, ya que eso se consideraría interrupción. Empero, si cada uno come por separado y no se esperan el uno al otro, cada cual debe recitar su propia bendición. En el caso de una comida multitudinaria, si bien todos se reunieron para comer juntos, es preferible que en cada mesa un comensal recite la bendición de Hamotzi por sus compañeros que abluyeron las manos junto a él, pues de esperarse a que todos laven sus manos, se podría generar una demora excesiva entre la ablución y el recitado de la bendición. ¿Es necesario agregar sal al pan? En el pasado se acostumbraba a hornear el pan sin sal, y al momento de sentarse a comer, ésta se agregaba, o, en su defecto, se lo untaba con ensalada o cualquier otro tipo de alimento. Por ello, nuestros sabios de bendita memoria indicaron que tras el recitado de Hamotzi corresponde ingerir el pan del modo más excelso posible, para así enfatizar la alabanza implícita en la bendición. Por ello se acostumbró a aderezar el pan ingerido con sal u otro alimento que realce su sabor. En esos días, quien deseaba comer el pan tal como estaba, sin agregados, no debía adicionar sal. En la actualidad, el pan que solemos comer viene ya con sal y otros condimentos incluidos, por lo que se le considera importante o de alta gama, y según la norma, se puede recitar sobre esta bendición de Hamotzi sin necesidad de agregar aderezo alguno. Sin embargo, muchos acostumbran cumplir el precepto con especial excelencia y aderezan el pan con sal o alguna ensalada a los efectos de que la ingestión posterior al recitado de la bendición se lleve a cabo del modo más excelso posible. Hay quienes acostumbran agregar sal al pan guiándose por enseñanzas místicas. Esto se debe a que el pan alude a la cualidad del Gesed o generosidad, pues por su intermedio el ser humano se nutre y por lo tanto vive, mientras que la sal alude o insinúa el din o el duro rigor, cualidad a la que cuando se le entrega el dominio del mundo, éste se ve destruido. Al aderezar el pan con sal, sublimamos o corregimos el poder destructor de ella al transformarla en secundaria respecto del pan, sumándose así al Gesed, que nutre al mundo y entonces, en lugar de ser perjudicial, resulta útil. Se acostumbra poner énfasis en esta práctica en Shabbat y en días festivos. ¿Es necesario agregar sal al pan? En el pasado se acostumbraba a hornear el pan sin sal y al momento de sentarse a comer, ésta se agregaba, o, en su defecto, se lo untaba con ensalada o cualquier otro tipo de alimento. Por ello, nuestros sabios de bendita memoria indicaron que tras el recitado de Hamotzi corresponde ingerir el pan del modo más excelso posible, para así enfatizar la alabanza implícita en la bendición. Por ello se acostumbró a aderezar el pan ingerido con sal u otro alimento que realce su sabor. En esos días, quien deseaba comer el pan tal como estaba, sin agregados, no debía adicionar sal. En la actualidad, el pan que solemos comer viene ya con sal y otros condimentos incluidos, por lo que se le considera importante o de alta gama, y según la norma, se puede recitar sobre esta bendición de Hamotzi sin necesidad de agregar aderezo alguno. Sin embargo, muchos acostumbran cumplir el precepto con especial excelencia y aderezan el pan con sal o alguna ensalada a los efectos de que la ingestión posterior al recitado de la bendición se lleve a cabo del modo más excelso posible. Hay quienes acostumbran agregar sal al pan guiándose por enseñanzas místicas. Esto se debe a que el pan alude a la cualidad del Gesed o generosidad, pues por su intermedio el ser humano se nutre y por lo tanto vive, mientras que la sal alude o insinúa el din o el duro rigor,
cualidad a la que cuando se le entrega el dominio del mundo, éste se ve destruido. Al aderezar el pan con sal, sublimamos o corregimos el poder destructor de ella al transformarla en secundaria respecto del pan, sumándose así al Gesed, que nutre al mundo y entonces, en lugar de ser perjudicial, resulta útil. Se acostumbra poner énfasis en esta práctica en Shabbat y en días festivos. Muchos acostumbran cumplir el precepto con especial excelencia y aderezan el pan con sal o alguna ensalada a los efectos de que la ingestión posterior al recitado de la bendición se lleve a cabo del modo más excelso posible. Hay quienes acostumbran agregar sal al pan guiándose por enseñanzas místicas. Esto se debe a que el pan alude a la cualidad del Gesed o generosidad, pues por su intermedio el ser humano se nutre y por lo tanto vive, mientras que la sal alude o insinúa el din o el duro rigor, cualidad a la que cuando se le entrega el dominio del mundo, éste se ve destruido. Al aderezar el pan con sal, sublimamos o corregimos el poder destructor de ella al transformarla en secundaria respecto del pan, sumándose así al Gesed, que nutre al mundo y entonces, en lugar de ser perjudicial, resulta útil. Se acostumbra poner énfasis en esta práctica en Shabbat y en días festivos. Mientras que la sal alude o insinúa el din o el duro rigor, cualidad a la que cuando se le entrega el dominio del mundo, éste se ve destruido. Al aderezar el pan con sal, sublimamos o corregimos el poder destructor de ella al transformarla en secundaria respecto del pan, sumándose así al Gesed, que nutre al mundo y entonces, en lugar de ser perjudicial, resulta útil. Se acostumbra poner énfasis en esta práctica en Shabbat y en días festivos. Al transformarla en secundaria respecto del pan, sumándose así al Gesed, que nutre al mundo y entonces, en lugar de ser perjudicial, resulta útil. Se acostumbra poner énfasis en esta práctica en Shabbat y en días festivos. Resulta útil. Se acostumbra poner énfasis en esta práctica en Shabbat y en días festivos. En esta práctica en Shabbat y en días festivos.